Consumíamos droga mucho antes de ser humanos. Mike Jay. Las drogas o sustancias que alteran el estado de la mente existen desde hace millones de años. Los humanos y otros muchos animales las consumen para aliviar el dolor o provocar un momento de placer. ¿Sería la fina frontera entre el uso recreativo y el uso terapéutico de las drogas la causante del tabú que recae sobre estas? Hoy en redes, David Nutt, psicofarmacólogo y expresidente del Consejo Asesor sobre Abuso de Drogas del Gobierno británico, nos hablará sin tapujos de la adicción y de algunas de las drogas legales más dañinas con las que convivimos en la actualidad. La mirada de Elsa se centrará en una de estas drogas, el alcohol, y en cómo es capaz de alterar el cerebro en desarrollo de jóvenes y adolescentes. Bueno, es el mundo que nos hemos encontrado, ¿no? Y resulta que cuando uno quiere profundizar sobre temas como las drogas o el suicidio, para tomar un ejemplo todavía peor, algunos rayan los temas tabú. Casi se pueden tratar en los medios, pero en términos muy generales, sin profundizar. Y lo que vamos a intentar hoy es profundizar en el tema de las drogas, ¿no? Vamos a intentar aprovechar que tenemos con nosotros a David Nutt. Él fue presidente de una cosa que llamaban Scientific Committee on Drugs, y era el que tenía que vigilar en Gran Bretaña sobre qué cosas del mundo de las drogas tenían que cambiarse, tenían que actualizarse o cuáles había que rechazar, ¿no? David, es un privilegio tenerte aquí. Gracias. Y estoy convencido de que nuestros telespectadores lo van a disfrutar muchísimo. Mi pregunta es muy fácil, demasiado fácil, diría. A ver, ¿se pueden curar las adicciones, las toxicomanías, o no se pueden curar? Bueno, la adicción a las drogas no es una entidad única. Sí. Algunos desarrollan la adicción porque son más vulnerables al placer. Otros pueden convertirse en adictos porque no tienen autocontrol. Algunos drogadictos lo son porque sufren estrés. Estos mecanismos diferentes implican procesos cerebrales diferentes también. Es verdad. De modo que si identificamos el proceso, creo que empezaremos a desarrollar tratamientos más eficaces. Por ejemplo, alguien que se vuelva alcohólico porque el alcohol le ayuda a combatir el estrés. Podríamos utilizar una droga antiestrés. Por ejemplo, un antidepresivo. Sabemos que hay hombres jóvenes, sobre todo, que padecen ansiedad por razones sociales que a menudo recurren al alcohol para hacer frente a su ansiedad y se vuelven alcohólicos. Si tratas la ansiedad con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, como por ejemplo el Prozac, puedes reducir el alcoholismo. Es una forma de enfocar el problema. Y para aquellos que son muy impulsivos, la mayoría sufren de déficit de atención con hiperactividad, TDAH, utilizaríamos estimulantes para tratarlos porque les ayuda a pensar con mayor claridad. Así que si conseguimos tratar el trastorno, evitamos que consuman drogas. Otro ejemplo, muchos músicos famosos o estrellas de cine consumen drogas como la heroína porque les ayuda a superar la tremenda tensión que conlleva sus vidas. Y estos casos son más complicados porque cuando uno se engancha a la heroína, se da cuenta de que estar enganchado a la heroína es una experiencia distinta a todas las demás. Esto es. Y cambiar eso es delicado. A veces solo se trata de utilizar tratamientos alternativos. Tenemos que recurrir a drogas como la diprenorfina o la metadona para que la gente deje de inyectarse, porque el peligro real de la heroína está en su uso inyectado. Por eso mueren. Fallecen porque dejan de respirar o mueren de sida o de hepatitis. La heroína, si se fuma, es mucho menos mortal. Hay dos razones que explican el consumo de drogas: experimentar placer o aliviar dolor. Si el cerebro está programado para buscar placer y evitar el dolor, no es de extrañar que las drogas formen parte de la historia evolutiva del ser humano.
De hecho, podríamos decir que las consumíamos antes de ser humanos. ¿De dónde vienen las drogas? Hace millones de años, algunos hongos y plantas desarrollaron la capacidad de fabricar venenos dirigidos a alterar el comportamiento de sus depredadores, insectos y otros pequeños animales. Esas moléculas neurotóxicas imitaban las sustancias propias del cerebro de los animales, cada vez con mayor precisión. Con el tiempo, muchos animales acabaron no solo por tolerar esos productos, sino por experimentar placer al consumirlos. El ser humano no fue una excepción y consiguió además maximizar el efecto de las drogas creando nuevas formas de consumo. Más tarde, con el desarrollo de la química, se obtuvieron los extractos puros de plantas y hongos y se comenzaron a producir nuevas drogas sintéticas más potentes, más eficaces. Hoy en día, los esfuerzos se centran en diseñar drogas alternativas que ayuden a combatir las adicciones. Esta carrera de perfeccionamiento químico y tecnológico, iniciada por hongos y plantas y culminada por todas las culturas humanas, ha llevado a la obtención de moléculas potencialmente más dañinas, con las que nuestro sistema nervioso no ha aprendido a lidiar. Sabemos cómo aparecieron las drogas, sabemos por qué las consumimos. Ahora debería ser más fácil aprender, gracias a la ciencia, a minimizar sus daños y a disfrutar más de sus beneficios cuando los haya. Mencionas las regiones cerebrales. Sí. Afectadas estas regiones por la adicción a las drogas. ¿Cuáles se ven afectadas y cómo se ven afectadas? ¿Qué le ocurre a nuestro cerebro? Todas las drogas que consumimos actúan sobre las sustancias químicas que ya están en nuestro cerebro. Así, la heroína imita las endorfinas, que son analgésicos naturales. El cannabis imita la anandamida, compuesto químico natural del cerebro. La cocaína libera dopamina. En suma, todas las drogas actúan sobre los sistemas cerebrales habituales. Estos sistemas cerebrales regulan funciones importantes. Algunos regulan la atención. Los más críticos desde el punto de vista de las adicciones son los sistemas mediadores del afecto. Del afecto. Lo que quiero decir es que si la gente me dice, no me puedo imaginar cómo se siente un drogadicto, yo les contesto, ¿seguro que has tenido alguna adicción en tu vida? Ellos replican, no. Y les digo, ¿has estado enamorado? Es una adicción. Sí, y contestan, claro. Cuando la gente está enamorada suele hacer lo que hacen los drogadictos. Son capaces de recorrer miles de kilómetros para conseguirle lo que más desea la persona que quiere. Lo aguantarán todo. Aguantarán los problemas diarios a cambio de estar enamorados. Por eso creo que muchas toxicomanías tienen que ver con ese proceso, un proceso natural por el que los seres humanos se vinculan entre ellos. Y en este caso se vinculan a determinados compuestos químicos en lugar de a otros humanos. Es increíble, ¿no? Así que cuando nos preguntamos por qué la gente consume drogas, hacen algo natural. ¿Por qué toman drogas? Lo que hacen es cambiar los mecanismos naturales de su cerebro. El problema de las drogas es que son tan potentes que los mecanismos naturales ya no parecen tan buenos como antes de tomarlas. Mucha gente dice que una vez pruebas la heroína, sientes que los demás placeres de la vida no son tan buenos. Ese es el problema con drogas muy fuertes como la heroína. ¿Y por qué hay tanta resistencia al cambio? ¿Por parte del toxicómano? Sí. Porque cambiar duele. Pierdes el placer. Y a menudo tienes el mono, algo que puede ser muy desagradable. La mayoría de la gente puede superar el mono, pero asusta a muchos, por eso no se atreven a dejarlo. Porque tienen miedo. Una de las ocupaciones favoritas del cerebro humano es la búsqueda de placer. Algunas personas en esa búsqueda se vuelven adictos a las experiencias placenteras, lo que puede arrastrarlas a una vida profundamente triste y miserable. La adicción a las drogas es una de las adicciones más comunes y se diferencia de otras, como el juego o la comida,
por ciertas características como el síndrome físico de la abstinencia. Hay adictos con alguna carencia particular en la química de su cerebro, la cual compensan, me refiero a esa carencia, con una determinada droga. Por ejemplo, se sabe que alteraciones en los niveles de endorfinas y sus receptores son un factor de riesgo para la adicción a la heroína, al alcohol y a la cocaína. Otro tipo de adictos lo son a distintas drogas y actividades, una tras otra sucesivamente, y es esto lo que se considera como una personalidad adictiva. Al leer tu libro, es obvio que el lector, cuanto menos, se sentirá sorprendido. Descubrirá que el alcohol y el tabaco son drogas muy importantes, aunque no se tenga esta sensación en la calle. Ahora bien, el gobierno ha prohibido el tabaco en lugares públicos, cosa que no ha sucedido todavía con el alcohol. Pero todavía dejamos que la gente fume. En cuanto al tabaco, avanzaremos cuando hagamos como Australia, es decir, imponer paquetes lisos. Paquetes de cigarrillos lisos. ¿Qué quieres decir con Solo eso? tendrás un paquete marrón liso. Suprimamos la publicidad de los cigarrillos. También creo que los cigarrillos electrónicos reducirán considerablemente los daños. Los suecos tienen políticas muy buenas sobre el tabaco y el alcohol. Creo que deberíamos seguir su ejemplo. ¿Ah, sí? Tienen una cosa que llaman snus. Se trata de un tabaco sin humo, un tabaco que se coloca debajo del labio superior y es 20 veces más seguro que fumar. Los suecos tienen el índice más bajo de cáncer de pulmón de Europa porque la gente no fuma tabaco sino snus. Ah, sí. Es muy inteligente, pero no tenemos snus en España ni en Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea no lo permitiría. ¿Y por qué? Por razones comerciales, ya que todavía subvencionamos la producción y venta de tabaco. ¿Y qué pasa con la otra droga? ¿Con el alcohol? Bueno, de nuevo los suecos tienen una política muy sensata respecto al alcohol. El alcohol más fuerte, las bebidas con más de 3% de alcohol, las cervezas, vinos o licores, solo se venden en tiendas reguladas y no están abiertas todo el día. En mi país, sin embargo, el alcohol se ha convertido actualmente en un alimento más en lugar de ser un lujo. La mayoría de la gente compra alcohol cuando va al supermercado. En Suecia, tienes que esforzarte para comprar alcohol. Tienes que tomar esa decisión tú mismo. Voy a ir a una tienda especializada y esa tienda solo está abierta los sábados de 9 a 5. Por eso en Suecia la gente bebe la mitad de lo que se bebe en el Reino Unido en términos de consumo anual de alcohol, pero sufren un tercio de los problemas derivados del alcohol. Porque el daño que este provoca no es lineal y aunque solo reduzcas el consumo a la mitad, los daños se reducen a mucho más de la mitad. Hay algo que leí en tu libro y que no he acabado de entender. Es algo como, no sé si lo pronuncio bien, mío. Ah, miau, miau. Sí, miau, miau. La metilmecatinona o mefedrona. ¿Y eso qué es? Bueno, es una palabra del argot para designar la mefedrona o metilmecatinona, un nuevo estimulante no muy fuerte, como una cocaína más floja. Se volvió muy popular aquí en el Reino Unido hace 3 años porque era legal y se vendía fácilmente en Internet. ¿Tiene algo que ver con esas drogas que podrían ser útiles y que parecen menos dañinas que otras? Sí, la historia de la mefedrona es muy interesante, Ah, sí. porque se desarrolló en un programa de tratamiento de las adicciones, pero como los jóvenes la empezaron a utilizar, se prohibió. Aunque antes de que se prohibiera su consumo en Gran Bretaña, había reducido las muertes provocadas por la cocaína. Es como una cocaína más segura. Así como la metadona o la diprenorfina reducen las muertes causadas por la heroína, esta droga redujo las muertes provocadas por la cocaína. Por consiguiente, se convirtió en un tratamiento, o al menos en una medida, que mejoraba la salud, si bien nunca conseguimos la licencia. Pero el problema se plantea ahora que ha sido prohibida. Las empresas farmacéuticas no van a producirla como tratamiento, ya que sabemos que cuando se ilegaliza una droga, las empresas se desentienden porque la ley les impone unos costes añadidos que hacen que ya no les resulte rentable. David, ¿qué debería decir a mis
Bueno, ya no puedo decir a mi hijo y a mis hijas, debería decir a mis nietos. Sí. Pero ¿qué puedo decirles para ayudarles a mantenerse alejados de las drogas? Es una pregunta muy importante. Lo primero que yo les diría es que lean el libro, ¿de acuerdo? Sí. Porque ha sido pensado para que cualquier persona mayor de 11 años pueda entenderlo. Supongo que pronto tendremos una edición en castellano. Creo que es fundamental que los jóvenes sepan la verdad para que cuanto menos tomen decisiones conscientes de ello. Que la gente sepa, que conozca los perjuicios reales de drogas como la heroína y la cocaína es crucial. Pero la mayoría de nuestros hijos y nietos, la mayoría, se van a ver más perjudicados por el alcohol y el tabaco. También tienen que saberlo desde muy pequeños. Entre los consejos que David Nutt da a los padres sobre cómo abordar las drogas con los hijos, me quedo con dos muy valiosos. El primero es no olvidar al alcohol y al tabaco. También son drogas. Son incluso más dañinas que muchas drogas ilegales. Y el tabaco en particular crea una gran adicción. El segundo gran consejo es darles información creíble. A partir de los 6 o 7 años ya son conscientes de la existencia de las drogas. Los padres deberían exponer claramente los beneficios y los riesgos, por lo menos, de las drogas que ellos mismos consumen. En 1863, el químico francés Angelo Mariani fabrica un vino que mezcla con planta de coca, que si gustó a la gente, no solo figuras literarias como Julio Verne, Alejandro Dumas o Arthur Conan Doyle se declaraban aficionados, sino que el mismísimo Papa León XIII le dio una medalla para agradecerle su magnífica bebida. Y es que desde siempre los humanos hemos consumido sustancias para alterar nuestro estado de ánimo, hierbas y brebajes que cambian nuestra percepción de lo que nos rodea o simplemente que nos hacen sentir mejor, más desinhibidos, más atrevidos, más fuertes. Dividimos por costumbre estas sustancias entre blandas y duras, pero una droga, la que sea, no tiene el mismo efecto en todas las personas. Depende de la situación y del grado de desarrollo de cada persona. Así que, ¿por qué no consideramos, sobre todo, si sabemos, si somos capaces de tomar estas drogas de una forma controlada y segura? Vamos a ver el caso concreto de una parte de la población, la de los adolescentes y jóvenes, que según los estudios y las encuestas consumen cada día más drogas de todo tipo. Hoy vamos a poner negro sobre blanco una serie de datos para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. En Europa lideramos el consumo de alcohol en el mundo y en España vemos normal consumir alcohol en nuestro tiempo de ocio. El resultado, el 65% de los adolescentes entre 12 y 18 años se declaran consumidores de bebidas alcohólicas y empezamos a beber de media a los 13 años. ¿Cómo ven los jóvenes este hábito? ¿A qué edad empezaste a beber? Creo que a los 14. ¿Dónde vas? ¿A 16? No, a los 15, a los 15. A los 13. Bueno, más o menos. Basitos, Dani. He bebido toda la vida con mi familia. ¿Qué y cuánto bebes? Pues botellón de tinto con limón, Malibu con piña, en la playa. Es muy social, siempre toda la gente se invita. 3 cubatas. Los chicos un poco más. Yo no opino. 6, 7. Yo no opino. 6, 7. 5, 6. ¿A dónde vas? 4. Unas 8. Sí, 8, 9. 8, 9 caen. Fácil. Bueno, vas a cenar, te tomas 3 cervezas, le pones unas otras cervezas después, 3 chupitos que caen por ahí. Y luego que ves que la cosa de acá, pues te tomas otra cerveza y ya el kit resaca lo tienes. Como nuestro entorno es permisivo con el alcohol, los jóvenes no le tienen miedo.
en general, piensan que el alcohol o las demás drogas no tienen un impacto sobre su cerebro o que solo una cantidad muy importante de estas drogas podría afectarles. Pero ¿cuántas copas afectan al desarrollo del cerebro adolescente? ¿Cuáles son los riesgos del alcohol? Al día siguiente... El día siguiente estás muy mal, pero al otro estás de puta madre. Y al día siguiente llegas y dices, oh, yo me pillé estuve un poco piripi ayer. Y te dices, madre, no me da mucho. Y ya está. Si pienso en los efectos, pues casi que fijo más los efectos que tiene a día de hoy. En plan, a corto plazo de... Joder, es que esto no es más que engordar, me hincha, me siento pesada, no puedo concentrarme. Esto a corto plazo. Ahora, a largo plazo... Bueno, pues no lo pienso. ¿Adicción? Depende, los fines de semana yo creo que En el caso de la gente joven que solo vive el fin de semana, yo creo que no. Pero lo malo de beber no es solo encontrarse mal un rato, vomitar, meterse en líos o peleas. La respuesta de los científicos es contundente. Si tomas varias copas seguidas, 1 o 2 veces al mes, el impacto del alcohol en el cerebro en desarrollo es significativo. ¿Y por qué? Porque hasta los 22 o 23 años el cerebro todavía está en desarrollo. ¿Lo sabías? Esta vendría a ser la diferencia entre un cerebro maduro y un cerebro joven. Las bebidas alcohólicas contienen etanol, una sustancia adictiva que atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica y se detecta en pocos minutos en el cerebro tras la ingesta de la bebida. Su efecto es múltiple. Ralentiza el funcionamiento de la corteza cerebral que trabaja la información de los sentidos y el sistema nervioso central, lo que nos desinhibe, pero también nos dificulta hablar, movernos y pensar. Además, afecta los lóbulos frontales, el hipocampo, relacionado con los recuerdos y la memoria, el cerebelo, fundamental para la coordinación, así como el hipotálamo y la médula, encargada de mantener las funciones automáticas del cuerpo. Lo que aún está por comprender es hasta qué punto muchos de estos efectos pueden ser irreversibles. ¿Te arriesgas? En un estudio que comparaba los escáneres cerebrales de jóvenes que bebían de forma habitual y los que no, la doctora Susan Tupper detectó las siguientes diferencias. Los que habían bebido tenían menos habilidad para interpretar la información visual, eran peores en los test de memoria y de atención, tenían peor calidad en la materia blanca de su cerebro, lo que se traduce en una peor comunicación entre las neuronas. Los adolescentes tienen suficiente información y alternativas de ocio para poder decidir libremente qué hacen en este contexto social y económico claramente sesgado hacia el consumo de alcohol. Vamos a ver una de las iniciativas que propone para el ocio juvenil el Centro Cultural Imagina en Alcobendas. Hola. Mira, pues bueno, Imagina tu Noche como tal lleva desde el 2008. Pues queríamos dar una alternativa de ocio nocturno saludable. Damos vales descuento para cosas que ya hay en la calle de ocioso saludable, porque no hay alcohol, no hay droga. Sí. Entonces pues damos vales para el cine, para la bolera, para el teatro alternativo. Son ellos los que nos proponen las actividades, sí. ¿Sabes? Como que sí que a los jóvenes esa parte creativa que comentas, que la tienen súper rica en este proceso evolutivo, nosotros la cogemos, son ellos los que nos lo proponen, las más votadas las tenemos que hacer. Tiene que ser un ocio que no se consuma alcohol, tienen que ser actividades que se puedan hacer por la noche, porque sí que vemos que lo que ellos buscan es el tener relaciones interpersonales, el tener una relación entre chicos y chicas, lo mismo que encuentran en la discoteca, pero sin necesidad del vaso. Sí, que es una etapa en la que hacer amigos es muy importante. Eso es. Y aquí lográis hacer amigos. Sí.
Realmente aquí tenéis oportunidad de probar cosas distintas que no haríais normalmente, aunque solo sea por el coste económico que tienes. Concursos de música para grupos jóvenes. Nosotros, por ejemplo, fuimos los campeones del año pasado. Y bueno, fue una oportunidad para llegar a más, porque al ganarlo conseguíamos clasificatorias para un festival de bastante calibre. ¿Pensáis que hay presiones para hacer lo que hace todo el mundo y botellón básicamente? Sí, lo normal es hacer botellón, el que no lo hace es el raro. Entonces como que te sientes un poco presionado socialmente y dices, bueno, voy a hacerlo, así me incorporo y me siento integrado. Me gusta mucho esa idea, porque no necesariamente te tienen que decir eres rarito, es que si no lo haces tú mismo ya te sientes, ya no sabes qué hacer con esa gente. Es lo único que se promociona aquí, o sea, por ejemplo, en los medios de comunicación de canales así en plan dirigidos a la juventud y demás, fiesta en tal sitio, fiesta en tal otro y bebida no sé qué y bebida no sé cuántos, o sea, que no se promociona otros tipos de ocio, siempre es el mismo, entonces es un poco difícil salir de ahí. ¿Algo de voluntariado se hace también desde aquí? ¿Se organiza algo? Bueno, realmente en Imagina lo que hacen es que imparten un curso de monitor a tiempo libre y entonces a través de ese curso muchas veces te dan a conocer todo el tema del voluntariado y en las asociaciones de Alcobendas, que las hay infantiles, juveniles y muchos estamos en asociaciones haciendo un voluntariado. También es importante el que ellos se sientan como que pueden ser capaces de cambiar la sociedad. Estoy pensando en que... venga, con 2 cojones. No tienen ni idea de todo el tiempo invertido. Dejé de meter canasta para meterme en sus oídos. Sigo con mi ruido herido debido a mi sino. Y si no me como el mundo es porque el plato está aturdido. Y aprendí a dar sonido cuando no quedan testigos en el filo ni contigo. Saben quién está contigo, yo confío con los míos porque son se revuelven. Y conservaré mis sueños porque siempre me harán falta. Las sociedades mediterráneas, gregarias por excelencia, suelen poner casi todo el énfasis de la vida del joven en las relaciones sociales, con sus correspondientes hábitos de consumo. ¿Por qué no les facilitamos, de verdad, otras formas de expresión y de experiencias vitales, como el desarrollo de aficiones, los trabajos sociales en la comunidad y poder compartir tiempo con personas de entornos sociales y edades distintas a las del joven? No es magia. Es inteligencia emocional. Me gustaría saber por qué mi hermano ronca tanto.